Concebimos la filosofía como una praxis. ¿Qué quiere decir que es una praxis? Una praxis significa en este campo una práctica donde teoría y acción vital, lo que hacemos en lo cotidiano, están fuertemente articuladas, relacionadas. No es que por un lado va la teoría y por otro lado va la realidad, sino que nosotros entendemos en este caso la filosofía no como algo abstracto, sino que está fuertemente enraizado en la vida. Esto se va a comprender mejor cuando trabajemos el concepto de situación, la filosofía como una lectura culturalmente situada o el pensamiento crítico filosófico como una tarea, por eso es una acción, una práctica, que involucra un pensamiento precisamente, pero que se dispone a hacer algo en la realidad que le circunda. Por eso decimos, la filosofía, el filosofar más bien, porque es un acto, es algo que se hace, no es una cosa apartada de la vida, les decía, no es un concepto, sino que es una acción que se ejerce, un pensar en movimiento y en ese sentido es una praxis, está emplazada, es decir, ubicada históricamente, ¿sí? No es lo mismo lo que pensaron o cómo pensaron los griegos en la antigüedad, lo vamos a ver después, cómo producimos un trabajo de pensamiento, cómo nos vinculamos con el acto de reflexionar, de pensar en nuestro mundo, en la actualidad y aún en la actualidad en distintos espacios geográficos, geopolíticos, diría yo. Entonces, el filosofar, aunque se refiere a estas preguntas raigales, fundamentales, que van a la raíz de las cuestiones más universales de la humanidad, sin embargo, se formulan esas cuestiones, esas preguntas, de un modo distinto a través de la historia y según los diferentes lugares. Por eso decimos que está ese acto de filosofar emplazado históricamente. Pero también decíamos en la clase anterior que es una praxis dialógica, hablamos del diálogo, dialógica y crítica. El diálogo filosófico es crítico. Y en la fundamentación del programa van a encontrar que ese diálogo, es decir, lo que entendemos es un trabajo de pensamiento y de preguntas y de repreguntas y de volver a escuchar y volver a preguntar a partir de esa escucha, es una tarea constante que no se concluye de una vez para siempre. Por eso es un diálogo que se encamina hacia algún lugar. Lo vamos a ver con Heidegger cuando trabajemos el primer texto. Y ese diálogo es crítico, porque no es simplemente escuchar, sino que es poder también emitir un punto de vista personal, particular, propio, frente a eso que escuchamos, pudiendo manifestar si estamos de acuerdo o en desacuerdo con eso. Y así se va construyendo un diálogo filosófico. Decimos también en la fundamentación que eso solo tiene sentido, el acto de filosofar, es eso, ¿no? Solo tiene sentido, digo, en un mundo entramado con otros, otras, otros. Es decir, estamos en un mundo de sentido. No es un mundo meramente geográfico, no es el planeta Tierra. Cuando hablamos de mundo, hablamos de un mundo de significación. Por ejemplo, cuando decimos el mundo de los estudiantes o el mundo de los estudiantes de psicología, el mundo de los ingresantes, el mundo del deporte. Es decir, los ámbitos que determinan a un sujeto que se vincula con otros, que emite discursos, palabras, dialoga y
Eso constituye un mundo de sentido, un mundo de significación. Esto es algo que va a trabajar Heidegger, un filósofo que tienen también en el texto que vamos a abordar enseguida si tenemos tiempo, entiendo que sí. Y es en ese mundo donde nos encontramos, decía, con otros. La tarea del filosofar es imposible. De momento que somos en relación con otros, es imposible que sea una tarea en soledad. A ver, el filósofo, la filósofa o cualquiera de nosotros en situación de filosofar puede estar en el silencio o en la soledad de una habitación, pero en ese trabajo de pensar se pone en relación con otros, aunque sea una relación imaginaria, aunque el otro no esté ahí en un sentido físico. Pero es imposible, decía, pod- ponernos a pensar si no es en tensión o con la intención de convocar a un interlocutor, alguien que hable con nosotros, que emita una respuesta, que diga lo que piensa acerca de eso que pensamos a su vez nosotros. Es decir, que es un diálogo compartido. Si es un diálogo, es compartido. Y si es un monólogo, aunque fuese un monólogo, también tiene esta voluntad o esta intención de referencia a otros. Entonces es ahí donde nos abocamos a interrogar y a pensar acerca del porqué de las cosas, del sentido del mundo, del por qué existimos, de cuál es el fundamento de la vida, de la existencia, de lo que hay. Y además, eso nos lleva a estar atentos, atentas a lo que acontece, a lo que sucede alrededor de nosotros. Y lo que sucede alrededor de nosotros es una realidad en la que nos encontramos inmersos, inmersas, pero no como sujetos que simplemente se encuentran padeciendo o de una forma pasiva, receptiva frente a esa realidad, sino que la filosofía como diálogo crítico nos invita a intervenir, a producir un encuentro, una tarea de diálogo precisamente con las cosas y no quedarnos en un pensamiento cerrado sobre sí mismo. Es decir, todo esto se resume en lo siguiente. La filosofía es una praxis que involucra necesariamente un dirigirse a otros, a otras. Solo ahí cobra sentido. Y además es una praxis atenta a lo que acontece en el mundo y con la preocupación o la ocupación, como quieran, de transformar las condiciones de la realidad en la medida de lo posible. Ahí está el planteo de la libertad también, ¿no? ¿Qué podemos hacer con este mundo que nos toca, con esta realidad en la que nos encontramos? ¿Hasta dónde? La filosofía tiene esa característica de poder pensar en torno de eso. Entonces, en el encuentro aquí en el aula, en este caso un aula virtual, en este encuentro de enseñanza, de aprendizaje, intentamos que el filosofar tenga que ver con las preguntas que ustedes se hacen respecto de la propia formación, que son preguntas que yo formulaba en la clase primera, cuando les decía, ¿y por qué están aquí? ¿En qué sentido estudiar psicología me convoca? ¿Por, por qué razón me siento con un proyecto que me concierne, es decir, que siento que me involucra para no solamente llevar mi vida en función de ese proyecto, sino para establecer un compromiso
con el mundo en función de ese proyecto. A ver, estoy diciendo con esto que no me involucra la filosofía como un pensar que me lleva a interrogarme por qué estudio psicología y responder eso simplemente desde un deseo personal. Bueno, porque eh, quiero ser feliz, sino que tiene un sentido también de compromiso con el mundo, un sentido social. Esta es la invitación de la filosofía. Y en relación con la formación, es lo que procuramos hacer en este curso, que la filosofía les permita interrogarse el por qué estudiar psicología. Por eso no vemos una filosofía general, sino que vemos una filosofía, si se quiere, orientada a las preocupaciones de ustedes como formandos de psicología. Hecha esta aclaración, que es importantísima porque sobre eso van a tratar los contenidos y las propuestas de trabajos prácticos. Lo que hay en el fondo, entonces, es un enseñar de nuestra parte, un aprender de parte de ustedes a filosofar filosofando, ¿sí? Filosofía no es algo externo a una tarea que involucre la propia vida, por eso es una praxis también, ¿ven? Como todo está relacionado, está articulado. Filosofía tiene que ver con un entre dos, ese diálogo del que les hablaba. Y ahí aparece una experiencia, ¿sí? Una experiencia que se da a través de un encuentro, como les decía, un encuentro en la clase, pero también es un encuentro conceptual. ¿Por qué un encuentro conceptual? ¿Y qué es un encuentro? Un encuentro, en tanto es algo que se produce entre dos términos, sería, en este caso, un encuentro con la filosofía, un encuentro con sus conceptos, que algunas pueden conocer esos conceptos y otras no. Pensemos, por ejemplo, el concepto de filosofía mismo, el concepto de dialéctica, el concepto de mayéutica. ¿Qué son esas cosas? Bueno, tienen que ver entonces con que yo como estudiante me encuentro con algo nuevo. Y en ese encontrarme con algo nuevo puedo establecer un diálogo conceptual, pero también afectivo, porque la invitación aquí también es en qué medida eso me lleva a mí a preguntarme por el sentido que tiene ese concepto para mí, qué valor tiene. Si quieren, tomo este ejemplo, cuando uno dice psicología, es una palabra que sin duda ha resonado de una manera particular en cada uno, en cada una. Los remite a una experiencia, sea porque alguna ha hecho un análisis o ha hecho terapia o tiene algún familiar, amigo, conocido que se dedica a esa profesión o porque ven el accionar del psicólogo, de la psicóloga, en fin, en los distintos ámbitos de la vida, en un compromiso con el mundo, con las cosas. ¿Se entiende? Eso es lo que tiene el carácter de un encuentro conceptual, pero también, les decía, afectado vivencialmente, porque tiene esta resonancia. Al menos eso es lo que pretendemos, que este curso de filosofía no sea un encuentro meramente teórico, conceptual, con cosas abstractas, alejadas de la vida, sino que tengan que ver esas cosas a través de ese encuentro con lo que nos pasa en lo cotidiano, que nos lleva a interrogarnos acerca de lo que vivimos. Como ven, y para resumir, seguimos dando vueltas, y en esto consiste el círculo que pretendo hacer, seguimos dando vueltas en estos mismos planteos iniciales. Ahora, para abrir un poco la cuestión, pero siempre dentro de este círculo de preguntas y de invitación de la filosofía, presentamos en este curso un conjunto de problemáticas que van a estar conectadas entre sí. Y lo que las conecta entre sí
es un eje que es el eje del sujeto. Yo enseguida me voy a referir a esto, a qué llamamos sujeto. ¿Qué es un sujeto para la filosofía? ¿En qué medida un sujeto se diferencia de otros conceptos de las ciencias, por ejemplo, o de otros saberes de la vida cotidiana? Cuando hablamos de sujeto en filosofía, nos referimos a un concepto que tiene una especificidad, una precisión concreta. Entonces, ese es el eje que pretendemos trabajar en este curso. Una filosofía que nos lleve a pensarnos como sujetos. Y desde ese eje abordamos preguntas como el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Hasta dónde podemos conocer? ¿Para qué nos interesa conocer? Y ligado a eso se encuentra el tema de la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Existe la verdad? ¿Hay una verdad o son muchas verdades? Esto nos lleva a una concepción dogmática, una concepción relativista. Todas esas son preguntas que abarcan el problema de la verdad, pero entroncados con la pregunta que se hace el sujeto acerca de estas cuestiones, del conocimiento, la verdad. Otro concepto, la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿En qué sentido hablamos de libertad? ¿Qué tipos de libertad hay? Lo que vamos a hacer es abordar las problemáticas que distintos filósofos, filósofas han planteado en relación con estas nociones. Y vamos a ir pensando juntos, juntas, en nuestras propias eh, concepciones, conceptualizaciones, ideas, nociones acerca de estos conceptos. El poder también es otro concepto, otra noción que puede ser interrogada filosóficamente desde el sujeto. ¿Qué es el poder? ¿Qué son los poderes? Ya la misma noción de sujeto permite pensar que como sujetos estamos sujetos, en el sentido de estar sujetados, a determinados discursos o concepciones, ideas, mandatos inclusive que hay en el ámbito de la sociedad y que ponen en tensión nuestra libertad y a veces nuestra aparente libertad con esos poderes que coaccionan, dirigen, influyen en nuestras acciones. Para ponerlo en términos más sencillos, si tenemos el sujeto que se considera a sí mismo libre, pero que también está sujetado a ciertos mandatos sociales, qué difícil que es para un sujeto, entonces, poder decir, soy absolutamente libre cuando hay tantos condicionamientos o condicionantes, mandatos, pautas culturales que dicen cómo tenemos que hacer, cómo debemos vivir, cómo tenemos que comportarnos en determinadas situaciones, cómo tenemos que reaccionar. Es decir, cuando empezamos a examinar críticamente desde la filosofía estas cosas, nos vamos dando cuenta que nuestros espacios de libertad, de poder disponer de una verdad, quedan como muy reducidos. Pero también se amplía en otro sentido, porque podemos verlo, y poder verlo ya nos dispone en el camino de poder hacer otra cosa con eso. Bueno, estoy hablando mucho, lo sé, pero es necesario tomar estas consideraciones como punto de partida y que queden absolutamente claras, o lo más claras posibles, como para entender de qué va este curso de filosofía. Nos vamos a interrogar también por el género, en su relación con la sexualidad, qué dice la filosofía o algunos filósofos, filósofas de esto, en fin. Estas son algunas problemáticas que van a estar en torno de la realidad del sujeto. Y por eso la idea es que se puedan producir preguntas, interrogantes,
sobre todo estos interrogantes que tienen que ver con nuestro propio presente. Y cuando digo presente, estoy pensando no en un presente universal, sino en un presente situado. Nosotros estamos situados aquí y ahora en América Latina, o en América, Hispanoamérica, o en Iberoamérica, no importa, esas son discusiones conceptuales también que hay acerca de qué decimos cuando decimos América, de qué hablamos cuando hablamos de América. Es todo un planteo enorme que da lugar también a un pensamiento latinoamericano, un pensamiento que pretende pensar en nombre propio sin someterse a un pensamiento eurocéntrico que termina colonizando una forma de pensar. Bueno, esa es una problemática también que vamos a ver, ¿no? Que es esto de poder pensar por nosotros mismos, poniéndonos a nosotros mismos, nosotras mismas, como valiosos, como valiosas. Es decir, podemos pensar y queremos pensar, pero ¿para qué? Para transformar nuestras condiciones de existencia. Ese sería el objetivo de este curso en general. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Grillos, grillos. Bien. Seguimos entonces. Si ha quedado claro, vamos a comenzar con la primera unidad. En todo caso, explicarles. Los contenidos están distribuidos en tres unidades. Recuerden que es una materia cuatrimestral, vamos a tener 15 semanas, dos encuentros por semana en el mejor de los casos. Me doy cuenta de que va a haber situaciones de paro o feriados. El lunes próximo hay un feriado. Y oportunamente me voy a referir también a este contexto difícil en el que nos encontramos, sociopolítico, económico, y que la filosofía también tiene que decir algo respecto de eso. Pero oportunamente digo. Entonces, vuelvo al tema de los contenidos. Son tres unidades. La primera unidad es ¿qué es la filosofía? Es una unidad introductoria, pero que también le da acceso a las problemáticas acerca de la filosofía, que son como problemáticas clásicas. Ahí vamos a ver autores como Sócrates, Platón, Aristóteles, en relación con filósofos contemporáneos, como Michel Foucault, y vamos a hacer referencia también a lo que dicen acerca de la filosofía pensadores argentinos como Andrés Mercado Vera, Mario Casalla, entre otros. Enrique Dussel también, pero es una unidad introductoria. No me voy a detener ahora a desglosar los contenidos. Ustedes tienen el programa en la carpeta que dice Filosofía 2025 y adentro hay tres carpetas, con cada una de las cuales tiene las unidades, pero eh, directamente de la carpeta raíz encuentran el cronograma con los enlaces a los Zoom. Digo los Zoom porque el del lunes es uno y el del jueves es otro. Los jueves que tengamos a través del Zoom, ¿no? Como es el caso de este jueves. Este jueves también vamos a tener en el otro Zoom una clase virtual. Eh, Tienen también ahí textos manuales de filosofía, como el manual de Adolfo Carpio, que ese es clave. No lo hemos incluido en la bibliografía obligatoria del programa, pero es una bibliografía complementaria que hay que consultar sí o sí. Y también está el libro Una historia de la razón, que es un diálogo de Émile Noël con François Chatelet y que hace una historización, problematización de la filosofía occidental. Es fácil de leer, se lee con mucha frescura, de una forma muy amena ese texto, yo se lo recomiendo,
porque pone en situación muy clara la problemática fundamental de la filosofía. Y también tienen dos diccionarios de filosofía. El diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, en dos tomos, y bueno, ese diccionario trabaja conceptos generales de la filosofía. No es que tienen que leer todo el diccionario, por favor. Son textos de consulta, eso tiene que quedar claro. Esos son textos de consulta. Los textos de lectura obligatoria son los que están en el programa. El otro diccionario es el Diccionario de Filosofía Latinoamericana, ¿sí? Eh, eh, que lo vamos a ir usando también eventualmente para ampliar cuestiones conceptuales que trabajemos en clase. Y ustedes, cuando vayan leyendo la bibliografía, también van a consultar seguramente esos diccionarios o el manual de Carpio, o van a ir leyendo el texto de Chatelet para poder comprender mejor esto que vamos vertebrando en las clases teóricas. Bueno, esa es la unidad uno entonces, que es la filosofía, una introducción general. Ya la unidad 2, que habla de la razón metódica y la crítica al sujeto, nos va a introducir en las preguntas acerca del conocimiento, de la verdad, qué podemos conocer, qué pasa con las emociones, con el lenguaje, qué, qué es esto de un sujeto que se constituye a partir de su oposición a otra cosa distinta de sí mismo, pero que surge de sí mismo. Y acá hay un autor clave que es Jorge Guillermo Federico Hegel, ¿sí? Un filósofo alemán. Y ustedes van a tener eh, un abordaje respecto de esto eh, en el práctico 2. Hay tres prácticos, cada práctico se corresponde con una unidad. Bueno, dejo rápidamente la unidad 2 y presento la problemática, la unidad 3, que lleva por título Problemáticas contemporáneas. Para llegar a este planteo nos van a servir las unidades anteriores, pero cuando hablamos de problemáticas contemporáneas nos estamos refiriendo a algunas de ellas. Y son problemáticas que tienen que ver con preguntas de actualidad como ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? ¿En qué consiste la técnica para abrir a la pregunta acerca de la inteligencia artificial? ¿Qué es esto del género, de la sexualidad? ¿Qué, cuál es la cuestión de la diferencia? Ahí está el tema del otro, el otro amigo o enemigo. ¿Cómo se lo recibe? Si de una forma hostil o de una forma hospitalaria. Eh, si somos individuos o si somos comunidad, porque de esto derivan también posicionamientos en nuestra praxis, en nuestra forma de ser sujetos precisamente. Eh, cuál es nuestra responsabilidad frente a lo que acontece en el mundo? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo plantear una filosofía también de la memoria que involucre también un ser sujetos que resisten, ¿no? Y cómo nos constituimos como sujetos. Hoy se habla de la subjetividad, ¿no? No como algo íntimo, interno, sino como sujetos situados en determinados contextos históricos. Ya vamos a llegar a ese planteo. Y en particular desde nuestra América, o otra forma de decir América Latina, América Hispana, Iberoamérica, en fin. Eso sería como la presentación general de los contenidos del programa. ¿Alguna pregunta sobre esto? Yo tengo una duda.
Quería saber cómo se iban a manejar con los exámenes, cómo iba a ser la modalidad de examen. Bueno, eso lo vamos a trabajar en otro momento, pero les recomiendo, en todo caso, está buena la pregunta porque remite al programa. Yo del programa les estuve presentando de una forma muy personal la fundamentación, pero pueden leerla, los objetivos generales y específicos, los contenidos con las tres unidades. Encuentran ahí también la bibliografía básica desglosada por unidad, se va a ir, que se corresponde con cada una de las carpetas eh, que están en el Drive, y tienen después el apartado trabajos prácticos, donde se les explicita cómo van a ser los prácticos, cuántos prácticos son, qué textos se ven en cada práctico. Y después aparece el régimen de aprobación, que tiene que ver con lo que me pregunta Ángeles, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para regularizar la asignatura? ¿O cómo se puede rendir en condición de libre? ¿Cómo es el examen final? Em, bueno, eso aparece en el programa. De todas maneras, en el primer encuentro que van a tener por comisión la semana que viene o la próxima, no recuerdo bien, em, a ver, ahí ya me fijo en el cronograma. Van a tener un encuentro cero, digamos, un primer encuentro, sí, la semana que viene. En cada comisión, una vez que ya se depuren las listas de inscriptos, que es lo que están haciendo ahora en, en cada una de las comisiones, ustedes se están inscribiendo, después se van a tener esas listas bien organizadas. Las personas que todavía no han podido inscribirse porque se cerraron listas, eh, van a poder después hacerlo. Los coordinadores se van a ir comunicando para distribuirlos en esas comisiones. Bueno, una vez que todo eso esté listo, van a tener un encuentro, o mientras tanto, porque durante ese encuentro también se va a poder plantear estas dificultades de inscripción. Entonces ahí van a ir conociendo de parte de los coordinadores de cada comisión las cuestiones más específicas, concretas del cursado. Eh, y ahí se les va a explicar también cómo son los prácticos, el parcial y el examen. Estoy leyendo algunas preguntas que hacen aquí en el chat, además. Que sí, está todo en el Drive. Por ahí pueden aparecer algunas preguntas, como esta que es mucho más específica, que ya no hace a la generalidad de cómo vamos a funcionar, sino esto que dice Juan, en cuanto a la bibliografía de Foucault y Platón, ¿cómo recomiendo yo que los lean haciendo una comparación entre los autores o respondiendo los puntos del programa? Bueno, eso lo van a ir trabajando en el práctico. Y lo que yo voy a ir haciendo en los teóricos es ir explicando estos distintos temas que le va a servir después para abordar los prácticos, pero también para poder tener un eje alrededor del sujeto. Les voy a proporcionar una clave de lectura de los textos en ese sentido. Entonces, yo les voy a ir diciendo, por ejemplo, qué temas se ven en cada clase teórica y a qué bibliografía remite ese tema. Es más, en algunos casos, en muchos casos, los voy a ir acompañando en la lectura de los textos, porque voy a ir tomando párrafos de los textos que tienen como bibliografía obligatoria, los voy a ir explicando para que después cuando ustedes los relean o hagan los resúmenes o tengan que estudiar para el parcial o para el final, entonces tengan la clave de lectura o lo que estuvimos viendo en clase para poder abordar la lectura del texto, para hacerlo más comprensible, ¿sí? Entonces, esto que se pregunta aquí respecto de la bibliografía, les voy a ir avisando. Bueno,
Estarían entonces estas preguntas, porque lo que voy a decir después tiene que ver directamente con esto que va apareciendo aquí como pregunta. Bien, si esto ha quedado comprendido, entonces vamos a comenzar con la unidad uno. Todas las cuestiones administrativas se van a ir resolviendo a través de las comisiones de práctico o en clases de consulta. Y esto que me preguntan aquí finalmente, ¿dónde se sube la clase? La verdad que yo no tengo idea porque no estoy encargándome de eso, no estoy grabando yo la clase, entiendo que hay gente que la está grabando. Pueden preguntarle eh, al instructor, ¿sí? Y he recibido varias solicitudes, pasa que estoy aquí como anfitrión, para grabar en la nube. Cuando yo coloco aquí iniciar grabación, me dice que no es posible iniciar la grabación en la nube porque la cuenta de FAPSI ha utilizado todo el espacio de almacenamiento. Entonces, yo no lo estoy pudiendo grabar. Si alguien, bueno, acá dicen, está solicitando grabar esta reunión localmente, yo le doy el permitir grabación. Eso ya lo puede hacer cada quien. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya abandonamos por ahora el territorio de las preguntas. Eh, Cuando me demoro así es porque estoy mirando, leyendo cosas que están colocando aquí y las solicitudes para grabar también las estoy respondiendo. Y también está bueno hacer un espacio, ¿sí? Un tiempo, espacio para pensar. Hagámoslo. Ya que lo dije, me parece que podemos hacer este ensayo. Yo ya hablé mucho y les pregunté qué piensan o qué dudas había. Doy un espacio de unos 30 segundos como para pensar en todo esto. Profe, el fin de o sea, la idea no es buscar las respuestas cuando se hace la pregunta, sino como reflexionar sobre esas preguntas. Bien, bien, por ahí va la cosa. Claro, o sea, cuando hacemos una pregunta no estamos buscando una respuesta, sino una reflexión. O estamos buscando a ver si encontramos alguna respuesta. Muy buena la pregunta, porque en filosofía la pregunta X no admite una respuesta que se ajuste en su totalidad a la pregunta. Es decir, no es como quien dice 2 más 2 es igual a 4. De todos modos, esa es una afirmación, pero no es una pregunta como quien dice cuál es el, la temperatura en la que hierve el agua. Esa es una pregunta que responde con certeza científica una ciencia en particular. Pero si yo pregunto, ¿cuál es el sentido de la vida? Eso no admite una respuesta final, objetiva, total. Habrá quien diga, el sentido de la vida es creer en Dios, o el sentido de la vida está en amar a mis hijos, o el sentido de la vida está en encontrar satisfacción en el trabajo. Esas son como respuestas particulares elaboradas a partir de la propia experiencia, pero que no revisten un carácter de respuesta universal, que es la pretensión de la filosofía, y aún una respuesta de carácter universal
La filosofía no la tiene. En todo caso, hay distintas concepciones para poder responder a esta pregunta con otra respuesta que invite a una repregunta, a una respuesta que repregunta el sentido de esa pregunta y que lleva a su vez a otra pregunta y a otra. Eso en filosofía se le llama hermenéutica. Es el círculo hermenéutico. En realidad es como una espiral que se va abriendo cada vez más. A partir de una pregunta yo obtengo una respuesta, otras respuestas, otras preguntas que me llevan y así. Eso es inagotable. Inagotable porque no se alcanza, como en la ciencia, algo definitivo y certero, sino que lleva a producir un ejercicio continuo de reflexión. Esto ya es un posicionamiento filosófico. Hay filósofos en un momento histórico, la corriente positivista, o la corriente neopositivista, eventualmente nos vamos a referir a eso, que eh, abogaban o estaban a favor de, eso quiere decir, que la filosofía diera respuestas semejantes a las respuestas que dan las ciencias. Pero inclusive eso cayó en desuso. Inclusive las ciencias no dan respuestas del todo certeras, aún en su ámbito de estudio, porque van surgiendo teorías nuevas que llevan a replantear las respuestas que se dan y se van abriendo otros campos problemáticos. Sin embargo, las ciencias avanzan con ciertos criterios empíricos de evidencia y en la filosofía esto no sucede porque lo que hay es un ejercicio crítico, reflexivo, racional. ¿Sí? Entonces, aquí coloca Joel, ustedes no buscan una respuesta objetiva como una copia y pega de algún texto, sino que una respuesta con cierta subjetividad, con razonamiento lógico. Bueno, podríamos decir que de lo que se trata, si no es una subjetividad personal, íntima o como quien emite una opinión, sino que es una respuesta que tiene un propósito de ser compartida y de lograr cierto consenso y de adhesión a esa respuesta. Por eso los filósofos han dado respuestas que han sido compartidas por eh, mayor o menor número de personas. Son respuestas plausibles, atendibles, aceptables, podríamos decir. Aunque no sean respuestas, como decía, como en la ciencia, más próximas a lo objetivo, ¿no? Acá está todo el planteo de la objetividad, de la subjetividad. Lo vamos a ver en el texto inicial de la asignatura. Bien, ahí está la pregunta. ¿Con qué texto podemos ir iniciando la lectura ahora? A eso entonces vamos a ingresar. Hay muchas preguntas en el chat y me estoy abocando a responder las preguntas en el chat, pero no porque yo tenga una respuesta certera y absoluta acerca de esto, sino que estas respuestas, como verán que yo estoy ofreciendo, son respuestas que orientan en alguna dirección, como les venía mencionando. En la clase anterior dije que no todas las respuestas son aceptadas por la filosofía. ¿A qué se debe esto? Y bueno, algunas porque son respuestas que no tienen que ver con la filosofía, sino con las ciencias o con la teología, y algunas porque son respuestas que no tienen un fundamento racional, sino que pertenecen al ámbito de los mitos, de las creencias, y otras respuestas que no serán plausibles o aceptables porque pueden ser inclusive ilógicas, desatinadas, eh, lo voy a poner en términos más psicológicos, delirantes, alocadas, ¿no? Y que no tienen una aceptación, eh, pero no porque no, no sean válidas, sino que no son aceptables por lo que sugieren, porque se apartan de,
de cierta actitud de acuerdo, de consenso, de una práctica racional. Eh, ya lo vamos a ir viendo esto, porque si no me voy metiendo en un terreno quizá puede ser movedizo para el pensar ya estas cuestiones. Pero este ejemplo sería, por ejemplo, en la teología, el decir de los religiosos, creo en Dios y listo, está ahí. Creo en Dios y Dios existe y punto. No hay un cuestionamiento hacia este pensamiento. Ese sería un pensamiento que los filósofos no aceptarían. A ver, hay filósofos eh, creyentes, filósofos mahometanos, budistas, filósofos cristianos, filósofos judíos, bueno, de distintas concepciones religiosas. Y lo que hacen es un ahondamiento de su creencia a partir de lo filosófico o viceversa. Toman la filosofía como un elemento que les permite cuestionar o ahondar, profundizar sus creencias. Pero son dos esferas separadas que se pueden relacionar, sin duda, pero que por un criterio de correspondencia con un pensar propio de un ámbito, no conviene mezclar. A ver, ya lo vamos a ver con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino era filósofo y teólogo, es decir, se ocupaba de la filosofía y de la teología. La filosofía le servía como una herramienta para profundizar y ampliar los contenidos de la fe, pero no confundía ambos ámbitos. Él propone una serie de vías para demostrar la existencia de Dios, que son vías racionales, y él ahí está haciendo filosofía. Después, como creyente, va a decir que ese Dios al cual se puede llegar a concebir su existencia mediante la razón, ese Dios se va a llamar Santísima Trinidad, dice Santo Tomás. Pero ahí interviene el hombre creyente. ¿Eh? Son dos espacios de conocimiento separados, pero unidos en un hombre que piensa desde la razón y cree también desde la fe. Así como hay filósofos que no son creyentes y proponen también pruebas para demostrar que Dios no existe. Y esta es una cuestión que queda sin resolver. Esta es una de las preguntas que en la filosofía pueden aparecer como preguntas, pueden admitir respuestas en orden a establecer la plausibilidad, la aceptabilidad de que Dios exista o la inaceptabilidad de la existencia de Dios. Y, y uno puede decir, bueno, ¿y qué es la verdad ahí? ¿Dios existe o Dios no existe? No le corresponde establecer objetivamente eso a la filosofía. Por otra parte, como si pudiera, las ciencias tampoco lo pueden hacer. Esta es una de las preguntas que no tienen respuesta desde lo racional puramente eh, eh, para los humanos. Esto es del orden de la creencia, ¿sí? Excede el ámbito de la razón. Ya lo vamos a ver con Kant, ¿sí? Que no es el único. Estoy tomando nombres de filósofos para decir que hay preguntas que, que pertenecen al campo de la razón y otras que no. Pero estoy ilustrando nada más, a partir de lo que ustedes están manifestando oralmente o en el chat. Eh, bien, vamos entonces a la primera unidad. Y ahí voy a tratar de ir retomando estas preguntas que van apareciendo en el chat para darle un mayor eh, dinamismo. La unidad uno lleva por título ¿Qué es la filosofía? Y ahí tienen 6 temas. Los voy a leer. El tema uno es filosofía y situación, lo universal situado, sujeto y discurso del filosofar. Para ese tema tienen un texto mío
que se llama Sujeto y Discurso para un filósofo situado, la enseñanza de la filosofía en las carreras de psicología en la Universidad Nacional de San Luis. Y ahí aparece mucho de lo que estamos conversando ahora. Igualmente, voy a ir retomando enseguida ese texto, lo voy a ir puntuando para que ustedes puedan después, al leerlo, retomar las cuestiones fundamentales y que tienen que ver con este primer tema de la unidad. El segundo tema de esta unidad es conocimiento de sí e inquietud de sí. Ahí están los filósofos que van a ver en el práctico uno también, que son Michel Foucault y Platón, y en boca de Platón, Sócrates. El tercer tema es conocimiento y realidad, amor, bien, belleza y felicidad. Estos son como nociones generales que introducen algunos planteos que formularon filósofos de la antigüedad como Platón y Aristóteles. En esas coordenadas de conocimiento de realidad, el amor, el bien, la belleza, la felicidad, todos desde el punto de vista del sujeto, como yo les explicaba hace rato, desde ahí es que se van a abordar las concepciones de Platón y de Aristóteles, y de Sócrates a través de Platón. El otro punto es razón y fe, relaciones y tensiones, el problema del mal, lo divino. Hay un Vamos a chico ver básicamente. Hay un chico en el chat que está molestando. Algunos piden que lo saquen. No sé si puede hacer algo al respecto. Yo no alcanzo a escuchar lo que sucede en la clase. A ver. Lea su nombre, profe. Con eso le va a quedar claro. ¿Mm? Bien. Bueno, estoy tratando de ver qué pasa en el chat. Eh, No, profe, pasa que mandan cosas que no son referidas a la clase, entonces por ahí vos te fijas en el chat qué es lo que está hablando usted y es algo que nada que ver, eso es la molestia, digamos. bien. Chicos, lo mejor que se puede hacer es ignorarlo. Y ya, siga el profe con la clase, porfa, no se preocupe. Sí, profe, siga con la clase porque es un chico totalmente inmaduro. Bueno, en todo caso, después me interesaría conocer el nombre o cómo aparecen los usuarios en el chat para solicitar que si estas actitudes persisten, no pueda acceder. No es lo deseable, pero a ver, tratemos de tener una convivencia amable y centrarnos en el objetivo de este encuentro. Bueno, estaba diciendo entonces que el quinto punto es razón y fe, relaciones y tensiones, el problema del mal, lo divino. Porque ahí hay una pregunta fundamental también para la filosofía, que es ¿en qué consiste el bien, en qué consiste el mal?
esto que les mencionaba en la clase anterior y que dio lugar a un intercambio muy interesante en el Anfiteatro 3. Y eso lo podemos enfocar desde la perspectiva de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, me voy a referir a otros autores cuando lleguemos a plantear ese tema. Y el último tema de esa unidad es hacia un pensar nuestro americano y decolonial. Esa es básicamente la unidad 1, una unidad que hace un planteo general de la filosofía, eh, y no tan general, yo diría que es más bien específico, porque están centrándose ahí las problemáticas que nos interesa destacar. Bien, Profe, yo tengo una entramos duda con entonces. respecto a las Sí, unidades. sí. Yo acá leyendo el programa, bueno, obviamente toca todos los temas en la unidad que usted está diciendo. Cuando yo voy para ver la carpeta que dice unidad 1, me manda a, bueno, justamente muchos textos, entre ellos el que usted ha hecho. Pero cada uno de esos textos va referido a cada tema o cómo es, o son solamente un material que necesitamos leer, pero que no sé si me explico. Sí, sí, se explica perfectamente. Ah, En general, los textos lo que hacen es una mirada integral de la unidad. Es decir, que en un texto puede haber algo del contenido 1 y 3, en otro puede haber del contenido 1 y 4. Es decir, estos textos están para integrar los contenidos de unidad. No es que cada tema se corresponde con una bibliografía. ¿Se entendió? sí, sí, se entendió. Entonces, lo Bien. que nosotros, eh, nosotros tenemos esos textos para integrar. ¿Y cómo podríamos nosotros buscar lo que son cada tema particular de la unidad? Ahí tienen el manual de Carpio, el libro de Chatelet, Una historia de la razón, lo que vayamos trabajando aquí en clase como eje vertebrador de esas problemáticas, y porque además estas problemáticas las vamos construyendo a partir del sujeto. No es que van a encontrar un libro de filosofía que hable de lo que damos en este curso, sino que este curso se arma a partir de esos de esos distintos materiales, de esas distintas problemáticas, ¿sí? Ah, ok, ok, muchísimas gracias. No hay nada. Ahora, yo dije que eh, no necesariamente los textos remiten a un contenido específico. Sin embargo, para el primer tema, filosofía y situación, lo universal situado, sujeto y discurso del filosofar, el primer texto, para ese primer tema, se ajusta bastante, pero bueno, porque es el texto que escribí yo. Entonces, está anticipado qué es lo que quiero eh, decir o de qué quiero hablar, qué quiero transmitir con ese texto. Así y todo, hay referencia a otros autores, por eso tienen en la unidad 1 la bibliografía de Casalla y tienen unas páginas donde Casalla habla de lectura culturalmente situada. Es este libro, ¿sí? América Latina en perspectiva, dramas del pasado, huellas del presente. Pero ustedes no tienen todo este libro, sino un extracto del mismo, que es el texto, el segundo texto de esta unidad, y que yo tomo en el texto que escribí. ¿Ven? Están repartidas las problemáticas así, pero no se corresponden necesariamente tema por tema. Puede haber una mayor o menor relación. Bueno, dejamos esto y vamos a trabajar con el primer texto. ¿Les parece?
Sí, profe. Bien, lo voy a ir leyendo. ¿Lo tienen a mano ahí? ¿El que habla de sujeto? Sí, Ah, sí. Sí, perfecto. profe. Bueno, si lo tienen bien, si no, pero vayan teniendo en cuenta esto, que para próximas clases probablemente vayamos usando los textos de la unidad uno. Así que si los tienen disponibles, eh, mejor. No, no es obligatorio que los tengan, no hay problema. Yo para que sea más fácil seguir la lectura. Sí, es el que dice el sujeto y discurso para un filosofar situado. El primero, el bozo. Bien. Este es un texto del año 2018, pero tiene unas correcciones a partir de años posteriores que no me pareció conveniente eh, cambiar el año, ya queda como un texto instituido ese año. Bien, se llama así, sujeto y discurso para un filosofar situado. Con las dos cosas que nos encontramos ahí, es esto del sujeto y del discurso. Y aquí lo primero que aparece es, ¿qué es un sujeto? ¿Y qué es un discurso? Podemos agregar otra pregunta, ¿qué es un filosofar situado? Aunque de eso ya estuvimos hablando bastante. En todo caso, lo vamos a ir desplegando un poco más. Yo comento ahí que el propósito, si me siguen, el primer párrafo está, el propósito de este breve escrito consiste en dar a conocer a los y las estudiantes de las carreras de psicología los fundamentos que orientan nuestra práctica de enseñanza de la filosofía, que es algo que les estuve mencionando hace rato. Ahora, yo ahí establezco una serie de puntos para referirme a esto. El primero es que partimos de la afirmación del filósofo argentino Andrés Mercado Vera, para quien el filosofar es una cuestión con dos vertientes. Son las que están en el título, por eso les decía qué quiere decir sujeto y qué quiere decir discurso. Para Andrés Mercado Vera, esas dos vertientes son el sujeto del filosofar, el discurso filosófico, pero no son cosas separadas, sino que están necesariamente integradas, además se condicionan, porque de acuerdo a lo que entienda por una cosa, va a ser entendida la otra. ¿Sí? No se pueden separar sujeto y discurso, sujeto del filosofar o discurso filosófico. Se integran en una unidad. Y después paso a explicar en qué consiste el sujeto del filosofar. El sujeto del filosofar remite a una situación histórica, a un aquí desde el cual se filosofa. Vean, aquí es muy importante entender el concepto de situación. Una situación es algo que se produce en el aquí y ahora. Pensemos en las coordenadas cartesianas, ¿sí? Hay dos flechas que se cruzan, una vertical, el espacio, y una horizontal, el tiempo. Espacio y tiempo determinan una situación. Yo puedo recortar esa situación. Yo puedo decir, por ejemplo, aquí y ahora. ¿Aquí cuándo? Aquí, aquí dónde, perdón. Aquí en el espacio virtual. ¿Cuándo? Entre las 16 y las 18. En el aula de filosofía, en la clase de filosofía, con los estudiantes de primer año de psicología. Eso ya es una situación particular. Pero yo puedo
hacer otro recorte de la situación y decir la situación en la Argentina en el año 2025. Hago un zoom más amplio. Si tomamos esta idea de un zoom que agranda o que achica. Es decir, puedo tomar una situación muy, muy específica, concreta, como la de esta clase, o inclusive mucho más específica, la situación de cada uno, cada una de nosotros, nosotras, que está en esta clase y que está atravesado por lo que le pasa en su familia, con su pareja, con sus hijos. eh, pues, todo eso son recortes. Una situación siempre es el resultado de un recorte arbitrario, arbitrario pero interesado, porque le interesa a quien hace ese recorte con una finalidad determinada. ¿Se comprende esto? Profesor, ¿será entonces que el sujeto del filosofar hace referencia más bien al cuándo y dónde que al quién? Está buena la pregunta, porque el cuándo y dónde tienen que ver con el quién, porque hay un quién se ubica en ese cuándo y dónde. A ver, cada uno de nosotros es un quién, un sujeto, que está ubicado necesariamente en un cuándo y un dónde. Si no está ese cuándo y ese dónde, ese espacio y ese tiempo, no podemos decir nada de un sujeto. ¿Por qué? Porque no existe un sujeto universal, como una totalidad. O en todo caso, si existe eso, lo tengo que investir de ciertas características. Pero de lo que está hablando aquí eh, Mercado Vera es que el sujeto del filosofar necesariamente se enmarca en una situación, es decir, en un cuándo y en un dónde. El quien filosofa lo hace desde un lugar y desde un tiempo determinado. Si pienso en el quién Sócrates, que es el que van a tener para el práctico 1, digo, un personaje que vivió en el siglo V antes de Cristo, en Grecia, más concretamente en Atenas, en un momento que se conoce como el período clásico de la filosofía griega y de la historia, que se lo conoce como el siglo de oro de Pericles, Pericles que era gobernante de ese entonces. Sócrates vivió en esa época. Esa es su situación, el cuándo, el dónde y el cuándo también, ¿no? Eh, y el quién de Sócrates. Lo mismo podemos hacer con Descartes, Heidegger, pensemos en un filósofo contemporáneo, Alain Badiou, que vive en Francia hoy, que tiene 80 y pico de años, 88, 89, creo que cumple hace poco, eh, o pensemos en una filósofa argentina, Violeta Bullot, que daba antes estos cursos de filosofía acá en la facultad, que vive acá en San Luis, en un barrio que está al frente de la terminal, ¿ven? Aproximando la cosa. Eso es una situación, el quién. Y el quién es ese sujeto que piensa. Por eso, vean, vuelvo al texto. Dice, el sujeto del filosofar remite a una situación histórica, a un aquí desde el cual se filosofa. Tiene que ver con un mundo de sentido, constituido por las dimensiones de un pueblo, una cultura y una época. El pueblo griego para Sócrates en aquel entonces. Si nos pensamos a nosotros como sujetos pensantes, filosofantes, nuestro aquí y ahora es San Luis, la República Argentina, o si hay alguien que esté en otro lugar, bueno, no sé, puede estar conectado desde otro lugar del mundo, ¿no? Pero esa es su situación concreta. Y su ahora es compartido en este momento, si nos pensamos en esta clase, ¿no? Ahora, dice Mercado Vera, toda gran filosofía ha asumido siempre sus propias raíces, aunque con diferentes modalidades e intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no se filosofa en el aire, que no se piensa en el aire, que siempre actuamos y decimos lo que pensamos a partir de una
condición de existencia de una determinada situación a partir de un aquí y ahora. ¿Ven? Estamos dando vueltas sobre la misma cuestión. Estamos diciendo que no podemos sacarnos de encima la situación en la que nos encontramos. Es imposible. Podemos hacernos los tontos, como se dice ahora, finjo demencia. El fingir demencia es el hacer caso omiso de algo para no entrar en conflicto, para que no nos preocupe, para que no nos comprometa demasiado, entonces, y seguir tranquilos sin que eso nos jorobe. Pero eso es escaparnos, evadirnos de la situación. La filosofía lo que va a tratar de hacer es de comprometernos, de involucrarnos con eso, de no fingir demencia, de atender eso que pasa como algo grave, grave en el sentido de que tiene peso, ¿no? Y no grave o también grave en el sentido de un enfermo grave. Bueno, por ahí la situación también es grave en esos términos. Así, sí, eso es grave. Eh, Heidegger habla de esto, dice, y habla de la gravedad. Eh, La gravedad es eso que tiene peso, ¿no? Como la fuerza de gravedad. Lo que hace que pensemos, tiene espesor y hondura y nos coloca en un lugar de, no, frente a esto no me puedo hacer el tonto, el estúpido o fingir demencia. Tengo que hacerme cargo de esto. Tengo- y ese hacerme cargo es ya tener que elegir estar en esa situación y asumirla. Bueno, pero estoy glosando el texto que van a leer o que estamos leyendo o puntuando ahora y que adquiere sentido a partir de esto que voy diciendo. Avanzo un poquito más para que se comprenda un poco mejor esto. No quiero ser repetitivo, pero me parece importante detenernos en estas cuestiones al menos al comienzo. Después ustedes van a ir agarrando vuelo solos, solas. Y no tan solos, solas, porque lo vamos a ir haciendo a través del diálogo, como decía, para no quedar en contradicción con lo que expresaba antes. ¿Qué quiere decir esto? De que toda gran filosofía ha asumido siempre sus propias raíces, aunque con diferentes modalidades e intensidad. Bueno, él toma, Mercado Vera, filósofo argentino, toma esta afirmación de otro filósofo, un filósofo alemán que vivió en el siglo XIX, llamado Jorge Guillermo Federico Hegel. Lo vamos a ver en la segunda unidad. Y Hegel dice que la filosofía es lo que una época capta de sí misma mediante el pensamiento en un presente. ¿Qué quiere decir eso? Pensémonos nosotros, nosotras, aquí y ahora, en este presente. Miramos la situación y decimos algo acerca de eso. Eso que decimos es captar lo que está pasando. Decimos, bueno, este presente tiene tales y cuales características. Es un presente hostil, es un presente oscuro, es difícil vivir, no sabemos qué va a pasar en un futuro, eh, son tiempos difíciles, hay distintas expresiones cotidianas para caracterizar este presente. Hay muchas otras. Este presente es un desafío, estamos en una encrucijada civilizatoria, nos encontramos frente a una crisis sin precedentes en la historia de la humanidad. Bueno, parece que es grave, que tiene mucho peso este presente. Bueno, esto es lo que dice Hegel, que una época cuando saben mirar lo que pasa en su propio presente, Hegel está hablando en el año 1830 más o menos, y nos estaba preocupando eh, el, el avance de las monarquías absolutistas, em, qué pasaba con la Revolución Francesa, sobre todo en Alemania, que todavía no era un estado independiente, no era una república, eso quiero decir, sino que había principados, bueno, monarquías, en fin, era una serie de países y de provincias repartidas entre sí, pero no tenían una unidad como nación.
Entonces Hegel se está preguntando por su presente. Pero eso que se pregunta Hegel en su tiempo, en su situación, en su allá y entonces, nos sirve para pensar con Mercado Vera en nuestro aquí y ahora. Aquí y ahora, ¿qué decimos mirando esa realidad en la que vivió Hegel? Y Hegel va a decir esto, que se trata de asumir las propias raíces del propio presente. Lo que pasa es que Hegel va a decir que finalmente toda la historia, todo ese presente lleva a que Europa se constituya como el tiempo de la humanidad, la historia europea como la meta universal de toda la humanidad. Es decir, Hegel termina siendo un filósofo eurocéntrico, porque mide toda situación, todo el mundo, a partir de su propia situación. Esto es muy importante de entender, por favor, ¿sí? Lo que estoy diciendo es cómo a veces un pensamiento situado en una época determinada, en este caso la de Hegel, pretende tener un carácter de universalidad arrastrando tras de sí todas las otras situaciones. Nada es tan importante como lo que pasa en Alemania en el año 1830. Y con lo que está pasando aquí, estoy parafraseando a Hegel, adquiere sentido toda la historia de la humanidad. Y toda la historia de la humanidad está representada en lo que pasa en Europa. Ah, pero lo que pasaba en América, lo que pasaba en África, en Asia, eso para la razón hegeliana parecía no interesar. Mercado Vera, que es un filósofo argentino que se está preguntando por cómo podemos pensar en Argentina, tomando también una tradición que viene de Europa, Hegel, entre otros, como filósofo europeo que es, va a decir, bueno, lo que dice Hegel me sirve, pero no me sirve todo. Voy a tomar a Hegel para pensar mi propia situación y entonces, vean, uso a Hegel, estoy a favor de Hegel, pero para pensar en contra de Hegel. ¿Se comprende esto? Tomo ese legado, me apropio de eso, pero lo transformo, lo hago mío, pero para decir otra cosa, a partir de mi propia situación, de mi propia historia, y que no tiene que ver con lo que pasaba en Europa y con aquello. En un punto sí tenía que ver, porque la Revolución Francesa, en definitiva, sabemos de la historia, ¿no? ¿Qué produjo? Que, se, que le cortaran la cabeza a Luis XVI, que surgiera la burguesía como nueva forma de gobierno, que el ideal de libertad y de igualdad se extendiera por todo el mundo y eso dio lugar a las emancipaciones americanas, porque nuestros eh, padres y madres, los padres eran, hay que decirlo, por las mujeres en ese entonces no tenían posibilidad de estudiar, excepto Sor Juana Inés de la Cruz y alguna que otra, pero los varones que se formaban en Europa y que venían a América con todas estas ideas, de libertad para encender los fuegos de la revolución y de la independencia, ¿no? Entonces, la revolución de Mayo, la independencia de 1816 y en fin, toda Hispanoamérica, toda Latinoamérica es resultado de esas ideas, ¿no? De esas ideas europeas, pero que trasladadas a América tuvieron este otro carácter fértil, ¿no? Eh, Se usaron aquellas ideas, pero con una finalidad propia, ¿sí? ¿Se va comprendiendo esto? Me detengo aquí un momento para ver si se ha comprendido. No, profe, no llegué a entender bien la idea. Profe, o sea, a ver, según lo que yo entendí, Hegel creía que su situación era lo único que importaba como en el mundo, digamos, la situación europea. Y Andrés, que es este filósofo argentino, tomó esa percepción de Hegel para decir otra cosa totalmente opuesta sobre lo que él pensaba. Claro, va por ahí. Andrés Mercado Vera toma la concepción hegeliana de la historia, porque Hegel dice,
que el presente de su época, la época de Hegel, es lo que explica que la historia marcha gracias a la razón y a la libertad que se está dando en Europa. ¿Sí? Entonces es un pensamiento, en definitiva, eurocéntrico. Y Andrés Mercado Vera va a decir, está bueno esto de pensar que una filosofía es la captación que una época hace de su propio presente. Ahora, eso que dice Hegel para Europa, pero pretendiendo que Europa es la cima de la historia universal, me lleva a mí, dice Andrés Mercado Vera, a decir otra cosa. Está bueno pensar a partir de la propia situación. Está bueno pensar que tenemos que dar cuenta de lo que pasa en nuestro presente. Pero, ¿de qué presente estamos hablando? ¿Del presente de Europa en el 2025? ¿Del presente de Hegel en 1830? ¿O del presente de Argentina, de América Latina? Depende de qué situación recortemos en el 2025. Entonces, está rescatando el concepto de situación para decir que la filosofía adquiere sentido cuando entronca, dice ahí, es decir, se toma ese aspecto central, y acá está la cita de Mercado Vera, con el fondo vital histórico de la comunidad en que se desarrolla. No es posible hacer de la filosofía un pensamiento no situado, de un universalismo abstracto, pretendidamente neutro, objetivo, porque ignorar la localización concreta de la filosofía la convierte en presa de una ideología, de un ámbito cultural ajeno que la coloniza. Es decir, si pensamos que la filosofía es algo abstracto, vacío, muy general, y vamos repitiendo lo que dice Hegel, por ejemplo, sin tener en cuenta, bueno, esto que dice Mercado Vera. Bueno, pero esto que dice Hegel, ¿para qué me sirve a mí? ¿Cómo se ha configurado históricamente mi situación? ¿Qué explica lo que dice Hegel de lo que pasa aquí? ¿Lo explica o no lo explica? ¿En qué punto sí, en qué punto no? Entonces, tomo eso, pero no lo copio exactamente igual. Le doy un sentido, entonces lo transformo, me lo apropio, como decía, ¿no? Apropiarse de algo es hacerlo propio en el pensar. Si no es repetir, como se suele decir, como loro. Tal autor dice tal cosa, tal otro dice tal cosa. Ah, bueno, pero ¿qué digo yo en diálogo con lo que dice ese autor o autora? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿Qué digo yo por mí mismo, por mí misma? ¿En qué medida sus ideas, eso que dijo, me sirve para pensar desde mi propia situación y desde mi propio presente? ¿Se comprende mejor? Sí, ahora sí. Bien, entonces yo pienso desde mi propio presente, desde mis propios intereses, desde mis propias condiciones de existencia, es decir, eh, la sociedad, la cultura, eh, la situación económica, eh, la, las formas cotidianas de comunicarnos, todo eso define o caracteriza más bien una situación. Eso no lo podemos ignorar. Frente a eso, no podemos decir que no tenemos nada que ver, porque entonces el pensamiento se convierte en algo vacío. Ya lo vamos a ver después con Mario Casalla. Él dice, ese es un pensamiento bastardo. Bastardo porque no es hijo de su tiempo, no es hijo que se corresponda con el tiempo que lo hace nacer, sino que se despega de ahí como si se autoengendrara, como si no tuviera un origen. ¿Sí? Un pensamiento que no es hijo de su tiempo es un pensamiento bastardo.
Eso lo va a decir Mario Casalla. Acá Mercado Vera está diciendo que eso sería un universalismo abstracto, que pretende una neutralidad y una objetividad de la que carece, porque ignora, o quiere ignorar más bien, finge demencia acerca de lo concreto, dónde se sitúa. O sea, sería como tomar la idea de algún autor y pensar qué sería para mí en base a mi presente, a la cultura y todo eso. Sería Claro, situación. claro. Es decir, no tomo eso en estado puro, no lo copio, no lo repito, sino que lo cargo con mi propia significación, lo cargo con mi propia carga histórica, con el sentido que tiene para mí el vivir aquí, ahora, con otros. Entonces, lo que dice ese autor puede resultar convincente o no, puede resultar válido o no para la época y el lugar en el que vivo. Solo así puedo asumirme como sujeto. Por eso lo que decía hace rato la compañera, el cuándo y el dónde tienen que ver con el quién, porque el quién soy, desde dónde hablo, qué es lo que digo, tiene que ver con dónde vivo, cómo No, vivo, esto está en qué correcto. época vivo. Es peor que dictar. ¿Se comprende? Profe, o sea que se Porque no puede te decir, vas digamos, que esperando. la situación define al sujeto. Que dicte. A ver, no es que lo define, sino que Como que lo lo influencia. constituye, lo caracteriza. ¿Por qué no lo define? Porque no es que el sujeto se reduzca a la situación, no nos disolvemos en la situación. ¿Por qué digo esto? Porque también trascendemos la situación. Estamos invitados a ir más allá de lo que es la situación, más allá de lo dado. Necesitamos ver lo que está dado en la situación, aquí y ahora. Pero también tenemos que ir más allá de lo dado para que pueda surgir otra situación, para no quedarnos anclados ni reproducir infinitamente un presente que no cambia. Pongo un ejemplo. No me gusta mucho esto de los ejemplos porque por ahí los ejemplos terminan como eh, tomando una parte del concepto, pero no expresan la totalidad del concepto. Pero me voy a valer de un ejemplo para ilustrar esto que quiero decir y por favor tómenlo como eso, como un ejemplo, como una ilustración, sabiendo que el ejemplo no es el concepto. El concepto excede al ejemplo. Pero el ejemplo nos ayuda a pensar, es una imagen que nos permite ir hacia el concepto. Estoy siendo un poco hegeliano con esto también. Piensen cada una de ustedes. Está en esta situación, aquí y ahora. ¿Cuál sería su situación? Bueno, yo en el año 2025 estoy siendo una estudiante de psicología y estoy en la Argentina. ¿Será la misma situación de ustedes como estudiantes a la de un estudiante que estudia psicología en la Argentina en la Universidad Siglo XXI que es privada? Probablemente en parte sí y en parte no. En parte sí porque se comparte una condición de pueblo, de república, de pertenencia, de identidad a una cultura determinada, a un estado determinado, y probablemente no en parte si hay algo del orden de las concepciones, del sector social, que diferencie a alguien que no paga una universidad privada que no paga una universidad pública, perdón, de quien paga o puede pagar una universidad privada. No estoy entrando en una cosa u otra como dicotómica. Estoy poniendo un ejemplo que sirve para ilustrar
y lo que puede haber de común o de diferente en relación con una situación. ¿Sí? Ahora, puedo referirme a otra situación. ¿Será lo mismo para quien estudia psicología en Harvard o en Cambridge que para alguien que estudia en la UBA o en San Luis o en la Universidad Nacional de Córdoba? El sujeto es distinto, la situación es distinta. Entonces, el modo en que se vive esa situación y que se piensa en las condiciones universales o los contenidos, la ciencia psicológica en un caso y en otro, van a estar cualificados, no definidos, pero sí cualificados, influidos por la situación, en cada caso distinta. Ampliemos un poco más esta idea. Mi situación como estudiante, aquí y ahora, me lleva a pensar, ¿y por qué elegí esta carrera? Lo que les comentaba en la clase anterior, o les preguntaba más bien. ¿Y por qué elegí esta carrera? ¿Y qué espero de esta carrera? Ahora, si elegí esta carrera, demanda de mí tener que hacerme cargo de la situación. ¿Y cuál es la situación? Y que a veces me voy a poder conectar, a veces no, que a veces va a haber paro, o que voy a tener que trabajar para poder pagar el alquiler, o que tengo que cuidar a mis hermanos más chicos, o que, no sé, no, pero pensando que me pueda dificultar llevar la carrera al día. Ah, pero yo no me quiero quedar siendo un estudiante eh, eterno, ¿no? O eterna, sino que quiero trascender a esta situación. Esta situación me gusta ser estudiante de, pero no quiero quedarme eternamente en esto. Quiero poder avanzar y algún día recibirme. Entonces, por eso, una situación define algo dado, pero también nos invita a ir en contra de eso dado para avanzar hacia otra situación posible. Esa es la relación entre el pasado, lo que era antes de estudiar esta carrera, que necesite concluir una formación para estar estudiando ahora psicología, pero que también necesito en algún momento abandonar esta situación porque me estoy dirigiendo hacia otra cosa que quiero hacer nacer, ser psicólogo, psicóloga, o ser estudiante avanzado, avanzada. Ahora, todo eso es un proceso que Casalla va a decir, es un proyecto, que tiene que ver con un proyecto de vida, que se dan a partir de una situación, pero a favor de otra nueva situación, y que entra en diálogo con esa situación en la que me encuentro, o con otras situaciones, o con mi situación presente. Siempre es un diálogo, siempre como una tensión de, de términos que me lleva a interrogarme, ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué a esto? ¿Y hacia dónde me quiero dirigir? Esa es la pregunta filosófica, recuperada aquí bajo las coordenadas de las decisiones que uno tiene que tomar en la propia vida para hacer de su vida otra cosa distinta de eso que otros han hecho con la propia vida de uno. Esto lo dice Sartre, ¿no? Bueno, la libertad consiste en hacer algo diferente de eso que otros han hecho con nosotros. Pensemos en nuestros padres, ¿sí? Heredamos algo, no solo biológica, genética, eh, comportamentalmente, sino que heredamos una forma, pero también tratamos de diferenciarnos de esa forma. Tratamos de hacer una historia distinta, porque si repitiéramos la historia de nuestros padres, seríamos una prolongación de su propia vida. No seríamos nosotros, no seríamos sujeto, seríamos una extensión del deseo de ellos, de lo que quieren, tenés que estudiar esto, tenés que hacer esto. Es decir, un sujeto es la afirmación de sí, de su propia libertad, de su propia decisión, responsable de su situación, se reconoce ahí, no finge demencia, vuelvo con esto. Eso es un sujeto del filosofar, que puede emitir un discurso. El, el discurso filosófico y el sujeto del filosofar tiene que ver con esto. ¿Se comprende mejor?
Entonces, Sí, Sí, profe, profe, gracias. Vera sería un sujeto del filosofar, ya que se remite a su situación histórica y hace de un aquí desde el cual se filósofo. de su Exactamente, muy situación. bien, muy bien, muy bien, Mateo. Eh, pero podemos hacerlo extensivo a nosotros, nosotras también. Cada uno de nosotros, nosotras, se puede constituir en un sujeto del filosofar en la medida que tiene en cuenta esta condición. ¿En qué situación me encuentro y qué hago con esta situación en la que me encuentro? ¿Y qué digo de eso? ¿Cómo dialogo con esta situación? ¿Cómo la interpelo? ¿Qué digo de este presente? ¿Cómo tomo un posicionamiento frente a esto? Y un compromiso con las cosas. En primer lugar, con mi propio proyecto de vida. Elegí esto, bueno, me hago cargo de esto. ¿Y qué supone esto? Oh, tengo que estudiar filosofía, tengo que leer estos textos, tengo que escuchar una clase de 2 horas donde el profesor además habla con ese tono de voz que me adormece. Bueno, y sí, hay que pasar por esto para poder acceder a otra cosa. Es un puente necesario. Eh, Estoy ilustrando, ¿sí? Ilustrando un concepto, pero lo que trato que vean es que el sujeto del filosofar, es este que se asume a sí mismo como valioso. Esto lo va a decir un filósofo argentino mendocino, Arturo Andrés Roy, que dice que tenemos que ponernos a nosotros, a nosotras mismas, como valiosos. Porque si siempre estamos diciendo, qué importante lo que dice tal o cual, el otro, qué importante el otro, el europeo, qué importante lo que dice Hegel, Nietzsche, Marx, bueno, pero ¿y nosotros cuándo? ¿Cuándo va a ser importante lo que tenemos para decir? Si no nos autorizamos diciendo, yo tengo algo para decir y esto es valioso. Y el que me quiera escuchar me escuchará y el que no, bueno, seguirá con sus ideas. Pero ¿cómo me constituyo como sujeto filosófico con estas herramientas para poder pensarme? Esto es lo que pretende ofrecer este curso. ¿Cómo me pienso? ¿Cómo pienso yo dialogando con estos filósofos, estas filósofas, con lo que han dicho acerca de la verdad, la libertad? ¿Qué pienso yo de eso para tomar posición como sujeto frente a eso? De eso se trata, ¿no? Entonces, en un sentido, todas estamos invitados, invitadas a ser sujetos del filosofar. ¿Y el discurso filosófico qué es? Porque son dos vertientes para Mercado Vera en qué consiste el filosofar. Tenemos el sujeto del filosofar, que tiene que ver con la situación, espacio-tiempo, que acota ese carácter universal de la filosofía a una coordenada específica, pero el discurso filosófico, que es la otra vertiente, les decía, es lo que le da el carácter de universalidad. Acá parece que se complica la cosa, porque sería como decir, bueno, pero si siempre hablo desde una situación, solamente voy a poder decir lo que veo y hay en la situación. Por eso el discurso filosófico pretende ir más allá de la situación. Dice el texto que escribí, tomando Mercado Vera, el discurso filosófico requiere como condición fundamental la universalidad de la filosofía, que es siempre saber de algo sobre el trasfondo del todo y en conexión con él. Vean, la filosofía es siempre saber de algo, pero sobre el trasfondo del todo. Es decir, nunca puedo decir todo de todo, porque somos finitos. Finitos no, sí, bueno, también, sí, finitos no como algo, sino que finamos, tenemos un fin, tenemos un tiempo de vida, nacemos y morimos. En esa finitud tenemos algo para decir en nuestra vida, pero no todo, porque no abarcamos todo lo que se dijo, ni todo lo que se puede llegar a decir, ni todo lo que se dice, porque es inagotable y nuestra mente es eh, finita, ¿sí? Entonces siempre decimos algo en relación con el todo, pero ese algo que decimos
tiene una pretensión de universalidad. No porque sea universal, sino porque quiere adquirir un valor de alcance lo más amplio posible. Por eso está en conexión, se integra un todo del saber, ¿no? Por eso la filosofía es un saber que reclama la condición de relevancia para todo ser humano y constituye un saber válido para la razón, pensamiento, en su totalidad. Pongo un ejemplo, otra vez el ejemplo. Yo aquí y ahora, en esta situación, estudiante, bueno, eh, ¿en qué puede devenir mi vida, mi carrera? Bueno, me recibo un día, eh, me matriculo, ejerzo la profesión en la clínica o en la psicología comunitaria o en una escuela o asesorando proyectos de una fundación o trabajo para una empresa seleccionando personal. Bueno, no importa, todas las cosas que pueda hacer un psicólogo, estas y otras que se inventarán en un futuro, pero es mi vida. ¿Y cómo se pone eso en relación con la totalidad? ¿Qué digo de eso? Y va a aparecer a través de la filosofía, en las preguntas que me hago acerca del sentido de la vida, no de mi vida particular, sino de la vida en general como valor. ¿Se comprende? Por eso es la situación particular, parte de algo, pero en conexión con la totalidad, de la que siempre veo una parte, pero no el todo. Porque si pretendiese ver la totalidad y decir, esta es la verdadera realidad o la realidad en su conjunto, nos estaríamos engañando. Eso sería una concepción ideológica. La ideología hace pasar por verdadero el propio discurso, por verdadero como único, como la totalidad de la realidad está en lo que yo digo. Y lo que dicen los demás, bueno, no, son opiniones, la verdad sale de mi boca. Eso ya es algo absolutamente dogmático, fanático también, porque es creer que un ser humano, desde su propia condición finita, tiene la verdad de todo lo que existe. Y eso solamente Dios, si es que existe, ¿no? ¿Se comprende? Estoy tratando de filosofar con ustedes, por eso vamos por aquí. Nos vamos quedando en estos barrios. O sea, la Sí, parte... profe, se entiende. No, luego, te escucho. Bien. Para no agotarlos, y porque esto lo vamos a ir viendo de reunión en reunión, vamos a hacer así. El jueves nos vamos a encontrar en el otro Zoom a las 20:30. Yo dije 20:30 porque tienen que tener un tiempo los que salen del práctico de las 18 a 20 para llegar a la casa. Entiendo que el jueves no van a tener todavía práctico, pero para ir instalando ya la costumbre de que los jueves sea así, dije las 20:30. Y quienes participen de esa comisión tendrán que pedirle al profesor, profesora, retirarse unos 10 minutos antes, cortar a 10 minutos antes para que puedan trasladarse y conectarse. ¿Alguien levantó la mano? Catalina Miranda. Hola, profe, una pregunta. Yo hoy me quise anotar a las comisiones de los trabajos prácticos y ya están llenos los cupos. ¿Hay alguna solución para eso? Sí, en el encuentro que tenga la semana que viene, el martes 25, si es vaya a alguna de las comisiones, ¿sí? Porque claro, al no estar anotada, no. Vaya o el martes 25 o el jueves 27 a algunas de las comisiones y plantee esta dificultad. Lo mismo vale para otras personas que no han podido anotarse. De todas maneras, en estos días, mis colaboradores de prácticos les van a ir haciendo saber qué hacer con eso, ¿sí? Les van a decir seguramente que les van a decir un procedimiento. Yo por ahí me estoy apurando en decirles lo que puede llegar a pasar. Lidia, Sí, buenas tardes. Profesor,
Yo consulté porque también encontré que el horario en el que puedo asistir a la comisión estaba lleno. Entonces me sugirieron inscribirme en otra y pedir el cambio después con una constancia de trabajo. ¿Con quién lo gestiono eso? Con las personas de ambas comisiones. Bien, bien, gracias. Con la Porque ahí constancia también de se van a trabajo, por producir supuesto. cambios. Ujú. Perdón, Bien, ¿sí? gracias. Que con la Con constancia constancia de de trabajo trabajo, en sí. mano, por supuesto. Bien, gracias. Sí, sí, porque se les va a dar prioridad a las personas que trabajan. Bueno, entonces, el jueves nos encontraríamos a las 20:30 en el otro Zoom. Vean en el cronograma porque tiene otro código de acceso y otro enlace. Les voy a pedir que para el jueves lean lo que resta de este texto, son 4 páginas, anoten las dudas que tengan, ¿sí? Sería el de sujeto nomás, esa parte, ese texto. O sea, Sí, el todo. texto que estamos viendo ahora, el Ah, texto que bien, bien. escribí yo, sujeto y discurso para un filosofar situado. Eh, para el jueves, traten, mejor, léanlo completo, si no lo entienden, yo creo que sí, van a entender en mayor o menor medida. Y las cosas que sean más o menos oscuras, anoten al lado, subrayen, hagan preguntas ahí, pero déjenlas anotadas, cosa de que en clase podamos trabajarlas. ¿Sí? Vamos a hacer como un seminario de lectura de textos en parte de esta unidad para ir ubicando mejor y que puedan ir comprendiendo mejor estos conceptos filosóficos. ¿Les parece? Bien. Sí. Bien, como un grupo de estudio dirigido, eso vamos a hacer. Bueno, dejamos aquí. Una consulta, ¿solamente este Sí. texto o podemos ir encarando algún otro también?